Listo, entonces, chao, esto necesitamos. Ahí quizás mejor. Entonces, comencemos. Mire, nosotros habíamos subido las noticias el otro día y decíamos que esto es hacia donde uno debería ir con un curso como contabilidad financiera. En el fondo uno pudiese interpretar ciertas cosas y pudiera decir, oye, mira, los estados financieros, el resultado de la contabilidad debería encontrar ciertas cosas, ciertas luces que vayan en la línea de esta discusión en tal y cual parte. Entonces, por ejemplo, una de las noticias decía, las 5 acciones que debe sumar a su cartera antes de que termine la vacunación en Chile. Entonces, quizás lo primero que uno se debería cuestionar es qué es una cartera. Cuando uno habla de inversiones, generalmente no tiene una sola inversión, sino que tiene un portafolio o una cartera de inversiones. Entonces tú compras 5, 10, 20, 30, 50 acciones, aquí te están sugiriendo que integre estas 5 a esa cartera. ¿Por qué debería incluir estas 5 acciones? ¿Qué espero que pase con el precio? Aumente. Que Que suba, suba, perfecto. ¿Por qué debería subir? porque son todas como empresas que dependen de directamente cuánta gente va hacia ellos, o sea, servicio y todas esas cosas. ¿Y le fue bien o le fue mal en la pandemia? O sea, le está yendo. No tan bien, pues. Entonces, cuando toda la gente esté vacunada, imagino que va a haber más flujo de clientes y todas esas cosas, ¿no? Ya, eso, podría haber más flujo de clientes. Entonces, ve, tratemos de descremar un poco la noticia. Cencosud, ¿a qué se dedica Cencosud? Tiendas de ¿Qué Como retail marca? Jumbo, y Mall, supermercados. claro. Perdón, Alexandra, de nuevo. Tiendas de retail y supermercados. Ya, ¿qué supermercado? Denme marca. Jumbo y Santa Isabel, si no me Jumbo y equivoco. Santa Isabel, ya. ¿Qué tiendas de retail? París, París, Johnson, que en paz descanse ahora París Express. El Easy. El Easy, perfecto. Y ahí tenemos. Por eso que fíjense que la noticia dice después Cenco Shop, que es la parte inmobiliaria que se separó en bolsa, son dos acciones distintas, entonces cuando uno piensa en el Costanera, el Alto Las Condes, todos los portales, etcétera, ya es un negocio distinto en Cenco Shopping. Entonces, ¿qué tan bien o qué tan mal le habrá ido a Cencosud del 2020? O sea, mal por el lado de los malls y todas esas cosas, pero, ¿Cierto? por ejemplo, los supermercados, por el tema de pandemia, creo que no se vieron tan afectados. Como que la Tal gente, cual. Por eso que uno tiene que descremar un poco el negocio y quizás los supermercados tuvieron un buen año. Si uno se acuerda al principio de la pandemia, que ahora parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero finales de marzo, principios de abril, la gente tendía a acumular, entonces el supermercado tuvo que limitar cuánto confort comprar, cuántas conservas, etcétera. Entonces en ese momento tuvieron una superventa en el fondo. Quizás después, si uno piensa el retail, ¿cuál será el mejor trimestre del retail? Las fiestas, Navidad y Navidad, la fiesta. Entonces el último trimestre obviamente no fue lo espectacular que siempre, porque obviamente hubieron menos de ese tipo y aparte ya, pero sí no fue cero, ya había apertura de los malls, entonces habían ciertas cosas, entonces quizás Cencosud no es tan golpeada, pero podría incorporarse porque los negocios ya lo tienen sumamente claro, se va a recuperar quizás en los otros negocios, no el supermercadista. Piensen que 2/3 de los ingresos de Cencosud provienen del negocio supermercadista. Entonces eso hace una diferencia significativa. Si uno piensa entonces quizás Cencosud o embotellador Andina, miren, esta es otra cosa, dice Andina B. Significa que la empresa tiene varias acciones, tiene la serie A y la serie B. Y la serie B es la que más alcanza. La serie A la compran algunos accionistas y les da más derecho a voto y la venden. La B es la que se transa. Entonces, por eso, por ejemplo, en Google puede ser Google A, Google B, Google C inclusive. Tienen varios tipos de acciones que les confieren derechos distintos. Eso hace la diferencia. Embotelladora Andina, entonces, Coca-Cola, ¿por qué les debería ir bien este año?
Porque van a abrir los restaurantes y otros lugares. Y entonces su demanda va a aumentar significativamente, particularmente por el rubro gastronómico. Entonces uno ya empieza a ver que lo que debería aumentar cuando empiezan a abrir los restaurantes para Andina en el sentido de los estados financieros es qué cosa debería aumentar. El valor de las acciones. Bueno, quizás sí, quizás no, pues, pero en los estados financieros, ¿qué debería aumentar? ¿Los activos? No sé si deberían aumentar los activos. Quizás algún activo debería aumentar. Los ingresos. Los ingresos sí o sí, ya porque van a vender más. Como tiene más ingresos, ¿qué activo debería bajar? El inventario, ¿no? Los inventarios. ¿Se entiende? Entonces esa es la relación que queremos ver, que cuando ustedes lean una noticia y se imaginen más o menos los estados financieros y cómo esto se podría proyectar. Y entonces quizá ahora voy a tener más cuentas por cobrar, porque le vendo a crédito a los supermercados o a los restaurantes, etcétera. No es como cuando el restaurante vende a ti, pues al contado. En este caso quizá hay que darle más plazo, etcétera. Quizás podría cambiar la estructura, pero debiesen crecer los ingresos. Pues entonces quizás aquí en Cencosud y en Andina es que los negocios se ven muy bien a futuro. La situación para Cencosud Shopping Center, los malls, digamos, de Cencosud o Plaza es distinto, porque ¿cómo le habrá ido a los malls el año pasado? Mal, Mal. Mal, ¿por qué? Por las cuarentenas, porque porque tenían que cerraron. restringir también la entrada. Ya la cuarentena, ¿por qué les debería golpear, Florencia? Porque directamente no podían como abrir, no podían permitir el flujo de personas. Ya, pero eso le golpea al arrendador que es el mall o le golpea a la tienda, el arrendatario. Pierden arrendatarios, ese es el problema. Porque tú podrías ser el Parque Arauco, como el Plaza o Vivo, cualquier otro, decirle yo te arrendé el tiempo, si tú no puedes abrir, no es mi problema. Te podría seguir cobrando el arriendo. Ahora usted es gerente, ¿seguirían cobrando el arriendo o no? Hasta donde tengo entendido, a veces lo que hacen es como un porcentaje de lo que obtiene cuando funcionan Ya, los arrendatarios, para que no se eso vayan. es. Cambia la estructura del contrato y eso se hizo harto el año pasado. Porque, insisto, ustedes podrían haber dicho, oye, aquí hay un contrato de arriendo, págame. Nunca dijimos si la pandemia, si no podía abrir ese problema. Si te obligan a pagar el arriendo, ¿qué le va a pasar a tu arrendatario? Se puede ir o puede Va a quebrar. quebrar, pues entonces quizás no te conviene tener un mall que va a estar todo cerrado. Además, este es justamente el momento en que el mall se tiene que ser bien amigo de los arrendatarios, porque si algo creció el 2020 el e-commerce, entonces quizás los malls son del pasado. Entonces tengo que estar buena, digamos. Entonces quizás te conviene no cobrarle la mitad, traspasarle esto a un porcentaje de las ventas. Entonces, si tú vendes, págame el 7% de tus ventas en arriendo. Mientras más vendas, gustoso te pago más arriendo porque estoy vendiendo. Si no, voy a empezar a orillar a eso a quebrar. Y entonces, además, si tú creas esa lealtad, eso va a tener un contrato de más largo plazo. Entonces, tú decir, oye, mira, cuando puedan reabrir, empieza a pagarme un arriendo y medio, etcétera, o yo te dejo pasar estos meses y te los capitalizo después, o te doy un préstamo, etcétera. Millones de estrategias que pudieron encontrar. Pero sí o sí, por ejemplo, que yo lo vi ayer en el Magíster de Finanzas con los mods de Mall Plaza, veíamos que la estructura, para, por ejemplo, para el 2019, el 90% de los ingresos de un centro comercial eran fijos. Sí o sí tenían que pagar. Solamente, perdón, el 93%, el 7% era variable. Es probable que esa estructura a futuro sea mucho más variable. Entonces, mientras más gente vaya y haya más flujo de ventas, más va a aumentar proporcionalmente tu ingreso en ese sentido. Entonces, por ejemplo, pongámoslo con Mall Plaza, que tenemos los números, o tengo los números frescos. 2019, 2020. Para que se hagan una idea, los ingresos de Mall Plaza, número grueso, fueron de 300.000 millones en 2019. Es un poquito más, 309, pero es para hacer número grueso.
¿Cuánto creen que ganaron de utilidad neta durante el 2019 Mallplaza? ¿Cuánto se le ocurre que pueden haber ganado? La mitad. Como 200. 100. De nuevo, perdón, no lo escuché. Yo dije ¿Cuánto? la mitad. La tercera parte, 100. No escucho. De nuevo. Juan, última y ahora sí. ¿Cuánto creen que ganó de La los tercera. 300.000 millones? 100, decía yo. 100, justo. 100, eso es, 100.000 millones. El 2020, ¿cuánto creen que vendieron? ¿Cuánto? En ingresos, perdón. ¿Cuán malo 200. creen que fue el 2020? ¿Alguien alguna idea? 200, Un poco más de la mitad. 200, Un 180. poquito menos, 180, entre medio, entre 150 y 200. Entonces, fíjense que porcentualmente los ingresos disminuyeron en 40%. Ahora, ¿cuánto creen que ganaron en el 2020? O perdieron, perdón. Eh, 60. ¿No? 60 no, menos. 10. 60. 10, justo. 10.000 millones. Ganaron 10.000 millones. Entonces, fíjense que el cambio entre este y este es de menos 90%. Pero quizá eso todavía es bueno, porque no perdieron. Muchas otras empresas de la economía perdieron. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, uno dice, mira, si yo reduje en 40% los ingresos, ¿puedo reducir en 40% los costos? No necesariamente, ¿Por qué no? porque tengo costos fijos y variables. Ya, Los eso es variables bueno. sí van en proporción y los fijos se van a mantener siempre. Es perfecto. Eso es un paso así muy avanzado para Conta 3. Entonces, fíjense que aquí hay algo. A diferencia de la clásica empresa de una introducción a la contabilidad, que uno dice, oye, esta compra en 50 y vende en 80, listo. Mallplaza es una empresa de servicios, entonces para yo generar los arriendos tengo que incurrir en un costo de entregar ese servicio de arriendo, pero es menos evidente porque no estás vendiendo un televisor, no sé qué tan directo sea. ¿Cuáles serán los costos de generar esos ingresos? ¿En qué debe incurrir un mall para poder tener la operación? ¿Alguien se le ocurre? Seguridad. Seguridad. Electricidad. ¿Ya? ¿Qué? Tenemos seguridad, ¿qué más? mantención de la Luz, estructura, ¿ya? De nuevo, perdón, Florencia. mantención de la estructura, Mantención, o sea, los servicios básicos, limpieza, etcétera. Entonces, si no va la gente al mall o si algunos meses estuve cerrado, ¿eso baja? Sí. ¿Sí? No, porque quizás tiene contratos que los tiene que cumplir igual. Eso es. O sea, nosotros mismos en la universidad al principio, como en abril, hizo ese cálculo. Dijeron, no, es que ahora nos deberían cobrar la mitad porque en realidad no vamos al edificio, pero no nos deshicimos del edificio. El edificio igual requería mantenimiento. Algo en lo que estuvo súper bien la universidad fue no despedir quizás a los colaboradores más sensibles, la gente de limpieza, seguridad, etcétera. Y piensen que hay un cambio ahí porque uno dice, oye, mira, si yo tengo el mall lleno, tengo X cantidad de seguridad. Si yo tengo el mall vacío, tengo más o menos seguridad. La menos. misma. La misma. ¿Menos? ¿Por qué? Más seguridad. No tenéis Más que te seguridad, roben. ¿por qué? No tenéis que te roben. ¿Por qué más seguridad? Perdón, de nuevo. Porque no tenéis quien te amenace, no sé, que te robe. Bueno, eso
O sea, es más fácil robar una casa deshabitada que una habitada. Entonces uno diría el costo de seguridad, si es que no se mantuvo, quizás se incrementó. Pero seguro que tiene que haber un costo que aumentó significativamente durante ese año. ¿Cuál creen que fue el que más aumentó? ¿De sanitización o no? Eso, limpieza, eso transversalmente aumentó para la empresa. Entonces, por el contrario, tengo menos ingresos y tengo más costo porque tengo que poner más gente que te tome la temperatura, que las mascarillas, y esos son los costos como visibles, explícitos. Porque, por ejemplo, el Unimar, que por mucho tiempo cerraba, si de las 2 a las 3 tiene un costo invisible, el costo de las ventas perdidas en esa hora de sanitización. Entonces, eventualmente eso reduce tus ingresos comparado con lo que potencialmente pudiste haber alcanzado. Entonces, es como que te golpea doble en la utilidad. Imagínense que de los 300.000 más o menos el costo de mantenimiento, de todo lo que hemos dicho fue como 80.000 millones acá. Pero aquí fue 89.000 millones, entonces aquí digamos que era quizá el 30%, acá es el 50% de los ingresos. Entonces eso genera una diferencia. Pues entonces, obviamente tuviste un mal año, pero esperaría que el 2021 fuese mejor o peor. Mejor. Por el Mejor. tema de la vacuna, mejor. Por esa razón debería comprar las acciones de los malls. ¿Se entiende? Pero es una razón distinta, no es que, oye, es un negocio que se sostuvo súper bien, listo, Andina, y ahí van hacia allá. Oye, este año fue un asco, entonces la acción debe haber subido o bajado. 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 Bajado, y regla de oro de las finanzas, comprar barato, vender caro. Deberías comprarla porque está en el piso y en el fondo ahora todos, mientras más se vacunen, más pueden, aumenta el aforo, etcétera, te van a empezar a pagar los restaurantes que funcionan en los patios de comida, Profe, etcétera. Entonces, eso debiese aumentar mucho al menos tu utilidad. Y si la utilidad dice algo, entonces la acción debiese tender a subir. profe, Ujú. ¿y por qué dentro de, porque estaba hablando de estas empresas porque son como, dentro de todo, como las que más conviene invertir, ¿cierto? Ajá. Pero, ¿por qué no salen las aerolíneas también? Porque siento que como que también, o sea, el 2020 era como un buen año como para invertir, no sé, pues, en LAN y todas esas cosas, porque las acciones estaban bajando mucho y se supone que ahora van a volver con todo, pero este 2021 va a ser aún más que eso, ¿o no? Es que podría ser, pero es que por eso nosotros, ojo, con el resto de los profesores escogí una noticia que salía en el diario financiero y te decía, estas podrían ser, alguien podría no estar de acuerdo. O sea, bueno, Es yo no que, estoy en profe, desacuerdo con quizás ningún. Podría en tener otras esta, razones, perdón, Alexandra. disculpe, que quizás en esta circunstancia como el hecho de viajar sería como un bien más de lujo porque no toda la población está dispuesta a gastar en eso. Probablemente. Es que por eso que este sector que se llama como staples, como bienes de consumo y digamos necesidades básicas, como que no hay una traducción tan directa al español, en el fondo debiese ser el más beneficiado. En Chile solamente. Quizás en otras partes tú dices, oye, pero se debería seguir invirtiendo en Amazon nomás, pues, y en Mercado Libre, y en Netflix, y siguen subiendo y no se frenan. ¿Entiendes? Este es el caso particular porque además nosotros, a mí me toca atender en la consultora a un cliente que tiene operación en toda la región. Chile le fue mucho mejor que el resto de la región, que Argentina, que Brasil, que Perú, que Colombia, particularmente en consumo masivo, e inclusive en lo que consideraríamos bienes de lujo, porque cuando las empresas retiraron las personas, perdón, retiraron el 10% de las AFP, ¿qué se fueron a comprar? Las Teles. plasmas. Regalos, De nuevo. autos, Auto, regalos, ¿qué más? bicicletas. Quizás Televisores. menos. Televisores. Tecnología. Esos dos fueron los que quebraron stock, no hay nada. Entonces me pasaba con uno de los clientes de La Serena, decía, mira, mis vendedores no tienen nada que vender porque la marca no me puede asignar más autos nomás, no hay. Entonces yo lo mando a comprar cualquier auto y en 2 días lo vendo con un margen de 20%, que es mucho para automóviles. Entonces me decía,
No hay nada, pues se volvieron locos, pero eso no pasó en Perú, no pasó en Colombia, no pasó en Argentina, no pasó en Brasil. No hubo ese retiro del 20%, quizá duró 30%. Entonces eso inyectó quizá ingresos que no se veían mal para el resto. ¿Entiendes? Entonces quizá estas que eran más estables, ninguna de estas fue como influido tanto por el 10%. Entonces otras tuvieron como buenos momentos, estas todo el rato, no sé, pues toda la gente siguió yendo al supermercado, al Jumbo, simplifiquémoslo. Listo. Entonces como que tiene un buen momentum, así es como se llama en finanzas, como que le está yendo bien y debiese continuar yéndole bien este año. ¿Sí? Pero por razones distintas, en el fondo a los otros dos les fue súper mal y este año debería recuperar. O los inversionistas se asustan, pues dicen, no, ya los malls murieron todos a comprar todo por internet y no pasó eso. Los malls igual estaban colapsados. Entonces quizás como se asustaron el precio de estas dos bajó demasiado y entonces ahora vuelve a subir. ¿Se entiende? Quizás para la situación del Banco Santander es algo distinto. ¿Por qué debería comprar el Banco Santander la acción? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es el negocio del banco? Prestar plata. ¿Por qué? Por los intereses que le sacan. Por los intereses. Ya, listo. Cuando yo presto plata, ¿qué activo te queda? Cuenta por Por cobrar. cobrar. Una cuenta por cobrar, listo. Ese es el mayor activo del banco. Da lo mismo la infraestructura, todo está lleno de cuentas por cobrar. De largo plazo, a 5, a 10, a 20 años, lo que sea, pero una cuenta por cobrar. Cuando yo tengo una cuenta por cobrar, ¿qué podría pasarle a esa cuenta? Y se vuelve incobrable. Volver incobrable. Entonces fíjense que uno de tus ingresos son los intereses. Cobro otras comisiones por vender y comprar monedas, por inversión, etcétera, pero ingresos por intereses. Y uno de tus costos, sí, quizá, o tu reductor de ingresos, es la estimación de los deudores incobrables que hago sobre esas cuentas. Entonces ahí lo que uno dice es, bueno, la morosidad, es decir, aquellos clientes que ni siquiera querían repactar con el banco, se escaparon y ya no le van a pagar, ¿habrá aumentado o habrá disminuido el 2020? Aumentado. ¿Por qué? Porque la economía de la gente se vio más afectada. ¿Y dejó de pagarle al banco? También pudo haber disminuido porque algunos con el 10% pagaron sus deudas o parte de Así ellas. es. La morosidad fue mucho más baja, un punto premio. La morosidad fue mucho más baja, disminuyó porque la gente dijo, mira, estoy pagando en un préstamo 30% de interés al año. Tengo un fondo de pensiones que sube 5% al año. Mejor sacrifico el 5 y me ahorro el 30. En el neto gano el 25. No para todos. Para los que tienen un préstamo y lo que paga el 3 no es negocio, pues mejor lo dejo rentando 5 y pago 3, voy a ganar 2 en el neto. Pero muchos de los que retiraron el 10% lo utilizaron para eso. Y además por otra razón, porque en el fondo tú dices lo siguiente, tú tienes, ¿qué haces antes? ¿Ya? Y entonces, ¿de dónde saco plata para vivir? ¿El seguro de cesantía? ¿De? ¿El seguro de cesantía? Ya, pero el AFC te paga una mugre. De un crédito. Digamos que se prolonga, a los 6 meses el AFC ya está seco. ¿Crédito consumo? Listo, pues pido plata, pues ¿a quién? Al banco. Al banco, pues entonces es difícil que me vaya a querer pelear con el banco. Por eso que los bancos en general era súper raro el año pasado, y no solamente en Chile, en varias acciones del mundo, los bancos eran las acciones que más habían bajado, así como 50%, etc. Pero el banco es lo más resistente del mundo, pues, porque los bancos siempre van a estar, porque el banco le tiene que prestar a toda la economía. La economía no funciona sin banco. Cuando se empiezan a caer los bancos, como en la crisis subprime, la economía se desmorona completamente, porque te dio un crédito de agricultura, un crédito para capital de trabajo, te financió las cuentas por cobrar. Tengo la plata en el banco literal, el banco me dio un préstamo para construir el edificio, le dio el hipotecario a las personas, el banco tiene conectada toda la economía. Sin el banco la economía no va a hacer nada. Entonces eso genera que, oye, el banco le puede haber sido golpeado al principio de la pandemia seguro,
pero después una sobrereacción, entonces quizás la acción de nuevo está súper barata. Y además, ahora veo que las cifras ya son más sólidas. Oye, la gente pagó los préstamos, etcétera, entonces quizás la utilidad del banco mejoró. Y eventualmente además Santander en particular, me decían en la sección 1, está desarrollando como la competencia de Transbank, entonces podría estar como una mezcla entre la otra, como que tengo buenos desarrollos de negocio o me adapté bien y además tengo números sólidos que están apareciendo ahora. Por eso nosotros decíamos, el resultado de esto, los estados financieros, se ven ahora estos días, entonces por eso que las recomendaciones son marzo, abril, ya estoy viendo los resultados al 31 de diciembre, los estados financieros, y ahí es el momento de comprar. Anticiparse, cuando ya estén presentados los estados financieros, el precio ya va a haber subido o bajado. ¿Se entiende? Entonces, ¿en dónde de los estados financieros ustedes mirarían parte de esa información? En lo crucial de eso. Noticias en otro ámbito. En los últimos 10 años los terrenos subían un 218%, entonces valían más o menos el triple. Entonces imagínense que ustedes habían comprado un terreno por 1 millón y ahora valía 3.180.000. En su estado financiero, ¿deberían reflejar 1 millón o 3.180.000? ¿Qué creen que debería ocurrir? 3.180.000 o 1 millón. 3 millones. ¿Por qué? Porque si tasaste tu terreno y te dan un valor nuevo que es superior al que lo compraste, entonces tenés un mayor capital. Pues. Sí. O sea, gané la diferencia, gané los 2.180.000. O sea, no como dinero, sino es como, no te aumenta la caja, pero sí tu capital y eso igual influye. Bueno, Tu es patrimonio es un mayor. buen punto, no te aumenta No. la caja, entonces eso crea una diferencia. O alguien podría decir, oye, pero yo no he ganado los 2.180.000 extra, o sí lo he ganado, pueden estar las dos respuestas correctas. O sea, si alguien dice 1 millón porque es lo que me costó, es una buena idea, modelo del costo. Si alguien dice, no, pues que si lo vendiese ahora, aunque no lo venda, lo vendería por 3.180.000, entonces haga lo que haga con el terreno, debería considerar 3.180.000. Esa es la información estratégica para el negocio que yo debería utilizar. Entonces cambia, pues imagínense esto. La universidad, digamos que como este es el promedio, el terreno de la universidad vale el triple y en los últimos 10 años se ha triplicado la matrícula. No. No. Entonces la universidad querrá ver el valor de mercado o el costo del terreno. ¿El costo? El costo, porque para su negocio no es información esencial saber cuánto es el valor de mercado del terreno. Pero si tú tienes un mall y el terreno vale el triple, ¿qué subo? El arriendo. El El arriendo. arriendo, pues entonces sí te conviene ver el valor razonable. ¿Se entiende? Son dos negocios, son dos categorías de activos distintos que vamos a decir, pero a uno le importa, a otro no le importa. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Y en el fondo, ¿por qué creen que ha subido 218%? Por la escasez. ¿Por qué? Por escasez. Es cierto, pero es más complejo que eso. Digamos, ¿puedo producir más terreno? No. No, listo. Ya tengo una oferta que es fija, es estática. Y cada vez tengo más demanda por el crecimiento demográfico, mayoritariamente por los extranjeros. Entonces, como por ejemplo, clásicamente uno decía, oye, comunas como Vitacura o Las Condes o Providencia, que tenían una alta plusvalía, que subían significativamente, ya no son tantos. San Miguel es la comuna que más ha crecido en valor del metro cuadrado. ¿Por qué? Porque quizás ahora a ti ya no te conviene hacer ahí, donde voy a crear más edificios de 20, de 30 pisos, no es ahí. Entonces, quizás comunas menos tradicionales, Estación Central, Quinta Normal, han tenido una valía por encima del promedio de 218%. Eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Y cosas que se habían pensado en la reforma tributaria anterior, la del 2014, por ejemplo, que la aplicación del IVA a las casas iba a, digamos, como a
desacelerar el crecimiento de ese sector no fue así. Uno diría, mira, si tu casa valía 100 millones y le aplico IVA, ahora vale 119 millones. Entonces, obviamente, como inversión es menos rentable, más cara, y las personas no pueden recuperar el IVA, a diferencia de la empresa. Entonces, las personas deberían comprar menos casas. La oferta sigue siendo la misma y la demanda no disminuye, entonces eso ya da lo mismo el IVA, igual tengo que comprar. Segundo, para comprar casas, las personas que tienen que pedir Préstamo. un crédito Préstamo. hipotecario, pues, y las tasas hoy en día son las más bajas en la historia. Entonces, obviamente, te da lo mismo que me cueste un poco más el valor que tengo que pedir, pero como la tasa es tan pequeña, la cuota es muy baja. Entonces, en el fondo, el dinero está como regalado, es lo que llaman el easy money era, como la era del dinero fácil. Si en Europa las tasas son negativas, como van a leer para el quinto control de lectura. Entonces uno dice, bueno, si es negativo, como que el banco me está pagando intereses por prestarme plata, una cosa bien extraña, no puede haber nada más fácil que eso. Entonces, como la gente puede acceder muy rápido al financiamiento, igual terminan comprando. Y en el fondo el banco dice otra cosa. Dice, bueno, pero si la persona no me puede pagar el préstamo, ¿qué hace? ¿Le quitan la casa? Le quita la casa. ¿Y la casa baja de valor? No, No, sube. sube 218%, entonces le presté 100, me pagó 20, se la quité cuando me debía 80 y ahora me quedo con una casa que vale 300. ¿Entiendes? Es como un negocio redondo para el banco. Ojo, hay que evitar decir que los terrenos o las propiedades inmobiliarias siempre suben. No es siempre. En la crisis subprime cayeron y se hacían peores. En la crisis inmobiliaria de Japón en los años 80 también caen los precios. Pero en el fondo tú dices, oye, el terreno al menos tiene una ventaja. ¿Qué no le pasa al terreno? No se deprecia. No No se se deprecia. deprecia. Bien, entonces hemos asociado una cantidad de términos contables que sirve para entender ciertas noticias de la realidad. Entonces, hoy el terreno siempre va a estar ahí. Quizás si baja valor, bueno, lo tengo ahí, siempre lo puedo usar. Tiene un valor de uso, cosas que vamos a discutir ahora. ¿Sí? Entonces, hacia el final de esta clase, debiésemos ser capaces de entender ciertos conceptos que están en el marco conceptual, en el fondo es lo que estaban leyendo, o ojalá estén leyendo para el control del jueves. Analizar qué es lo que están mirando los inversionistas en los estados financieros, y con inversionistas nos referimos a acreedores y accionistas, los que pusieron plata en la empresa y pueden perder plata. Entonces, los estados financieros se podrían preparar para los clientes, para los proveedores, para los trabajadores, para los reguladores, para otros stakeholders, otros grupos de interés, pero primariamente están para los que pusieron plata y pueden perder plata. Y eventualmente apreciar que quizá el costo y el valor razonable no es una discusión tan extrema de que los más tradicionales, que una contabilidad es como agresiva, etcétera, sino que podrían estar exagerando eso y no tiene tanto sentido diferenciar el costo y el valor razonable. Entonces, ¿qué decía? Por ejemplo, mira, Metrogas. Metrogas se peleó con la Comisión Nacional de Energía porque, dado que Metrogas no tiene competencia, es un monopolio natural, al menos en gas por cañería, la ley la debe regular. Y la regula y le dice, mira, lo máximo que tú puedes ganar al año es 11%. Eso te permite pagar los intereses, el costo de oportunidad de tus accionistas, buenos dividendos, y es razonable. Entonces, si tú invertiste 1000, tu utilidad debería ser 110 como máximo. Y Metrogas se pasó el 2014, el 2015, el 2016. Primero, lógica, nada contable. Si tú tienes una empresa que como máximo puede ganar 11%, y por alguna razón, quizás en principio no es porque Metrogas está metido en una mafia que ganen más plata y le roben a los consumidores, sino que simplemente tú fijaste un precio y la gente ocupó mucho más gas ese año y por eso ganaste más plata. Entonces ganaste el 15%. ¿Qué debería hacer la empresa? ¿Qué les dice la lógica? Aumentar los salarios, aumentar los salarios y así bajar la utilidad, no sé.
Ya, debería bajar la utilidad. ¿Cómo debería bajar la utilidad? Aumentando ciertos costos. ¿Cómo aumento los costos? Bueno, podría subirle los sueldos a la gente que trabaja en Metrogas, pero eso no conviene a nosotros, pues. ¿Qué le conviene al consumidor? Reinvertir. O sea, No. ¿Qué debería hacer con los 500 millones extra que se ganó? ¿En qué? ¿En descuentos para el consumidor o no? Eso. De alguna forma debería reembolsarle a las personas. Entonces, invento, si este año valía 2.000 pesos el metro cúbico, entonces el próximo año debería valer 1.700. Entonces, si este año ganaste 15 y hay que ganar 11 por año, quizá el otro gana 7 y ahí en promedio te queda 22. ¿Se entiende? Entonces, debería reembolsarlo de alguna forma. La ley no decía eso. Decía, si se pasa, mala suerte. La ley estaba mal hecha, por eso la cambiaron en el 2017. Entonces, de hecho, después ojalá al final de propiedad planta de equipo lleguemos a discutir mucho más el caso, porque yo lo estoy escribiendo y es súper interesante en el fondo porque Metrogas dice, no, pues yo no me pasé. Y se puso a pelear con la Comisión Nacional de Energía. Tú dices que todos mis activos valen 1.000, pero ese es el costo, y a valor razonable valen 2.000. Entonces, en vez de haber ganado el 15, gané el 7,5%, no me pasé de la ley. Ah, ya, entonces ese fue el argumento de Metrogas. Entonces la Comisión Nacional de Energía, la CNE, le dijo, ah, ya, perdón, tú incluiste en tu activo las cañerías. Las cañerías que tiene Metrogas, ¿son activos de ellos o no? Digamos la conexión domiciliaria que hace hasta el patio de tu casa. ¿Son activos de Metrogas o no? No, ¿Por qué no? porque son de cada persona eso. Eh, o sea, ¿pero quién los pagó? Los pagó Metrogas, po. Sí. Ah, ahí está, porque te generan beneficios económicos, lo puedo ver, se pueden valorizar, pero no los controlo. Metrogas no podría saltarse la deja, ir a cortar la cañería y llevársela. Entonces, eventualmente el hijo no tiene control y el argumento de la Comisión Nacional de Energía era algo bien simple. Así, la NIC 16 dice que una propiedad planta equipo, esto sí que no cae en la definición y chao. Y entonces ahí Metrogas ya se metió en un problema bastante importante porque en el fondo dijo, bueno, ya la base sobre la que voy a medir, ya estos activos los tengo que sacar, da lo mismo si el valor razonable, el costo, esto ya no va. Pero si no son una inversión, si no son un activo, entonces todo lo que se desembolsen en hacer esa conexión, ¿qué es? Un gasto. Eso es lo otro, o es un activo o es un gasto, no puede ser de otra. Entonces dijo, no, pues hay que recalcular todas las utilidades, porque todo lo que yo activé dentro del balance ahora tiene que ser como un gasto, entonces no gané los 150 que hice. Y entonces ahí se metió en un problema gigante. Ojalá alcance a terminar ese caso y le podamos poner los números, porque uno dice ahí, la discusión va en todo ámbito, es activo, no es activo, al costo, al valor razonable, etcétera. En algunos otros casos, por ejemplo aquí, yo saqué esto en marzo del año pasado más o menos cuando la acción en un día se habían hecho pebre. Por ejemplo, la TAM Airlines bajaba 44% ese día o la Polar bajaba 39% ese día. Entonces, perfectamente tú podrías haber comprado la acción de la TAM Airlines el día anterior 2.500 y ahora valía 1.500. Entonces, en un solo día, tú eres alguien que está mirando los estados financieros de, digamos, una corredora de bolsa que tiene acciones de la TAM Airlines. ¿Te interesaría saber que las compró a 2.500 o que ahora el precio de mercado es 1.500? ¿Qué creen ustedes? ¿El precio de mercado actual? El precio de mercado. Entonces ahí uno podría decir perfectamente, mira, en algunos casos las sillas, las mesas, los computadores para la universidad, el costo no le interesa porque el valor de la silla entre ayer y hoy día no cambió en nada. Pero el valor de la acción en un día puede cambiar 44%. Entonces, para algunas clases de activos tiene mucho más sentido ver el valor de mercado. O si no hay un mercado activo, algo que se parezca a eso, que es lo que vamos a definir como el valor razonable. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno está viendo los estados financieros, uno quiere ver qué tan eficiente es, por ejemplo. Entonces uno diría, mira, Mall Plaza ganó el 2020 10.000 millones. ¿Eso es bueno o es malo?
depender de los gastos, el costo, todo. No, Bueno, no se puede fijar uno solo en eso. habrá entre medio eso, pero te interesará saber si 10.000 es bueno o malo porque miro Parque Arauco, porque digo, oye, entró más gente a los malls de Parque Arauco que a los Mall Plaza o que a los del Cencosud Shopping Center. O las tiendas vendieron mucho más. Con el profesor Bazón estamos haciendo una asesoría que justamente tiene que ver con los centros comerciales y hay un indicador que parece ser súper importante hoy en día. ¿Cuánto venden las tiendas cuando te arriendan? Entonces, por ejemplo, Cencosud le pasa esto. Costanera, si tú cobraste arriendo 1.000, la tienda vende 10.000. En el fondo, en el Costanera Center, el arriendo que pagan es el 10% de las ventas que tiene el locatario. En tanto, Las Condes el 11,5%. Pero en el portal El Llano, si alguien vive en San Miguel, es el 3%, el 2,50 y tanto, 3% redondeado. Entonces tú dirías, o estoy cobrando los arriendos muy bajos o algo pasa, pero debería ser esto algo proporcional. Entonces quizás tú quieres asociar esto mucho más variable, mientras más vendan las personas, o las tiendas, perdón, a las personas, porque hay más flujo de gente, quizás esto tenga mucho más sentido. Y eso te permite comparar. Entonces tú dices, oye, es súper poco eficiente lo que estoy cobrando. Va mucha gente y tengo poco arriendo. Entonces debe haber muchas tiendas que se quieran instalar en el portal El Llano. Entonces o subo los arriendos o cambio los arrendatarios, pues una de dos. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros decíamos recién era, oye, tengo una silla, la silla vale, digamos, 50.000 pesos. O a eso la compré. Pero ahora llamo un tasador de silla y vale 80. Entonces, ocupemos la ecuación contable, miren. La silla subió en 30.000. Los pasivos siguen igual. Entonces, sí o sí, ¿qué pasó? Aumenta el patrimonio. Aumentó el patrimonio. Entonces vamos a decir lo siguiente. Suben 30. ¿Podría decir que gané 30.000 pesos? ¿Podría decir que gané 30 o no? ¿Es el mismo ejemplo que las casas o no? Si es que lo llevo a vender, podría decir que gané o no. O sea, por eso, pero la silla vale más. O sea, sí o sí aumentó el patrimonio. Lo que quiero ver es, ¿gané 30.000 pesos o no? Mejor aún, si ustedes me dicen que ganamos, partamos al revés y hagamos un contraargumento. Gané 30.000, ¿ustedes me pueden pagar como dividendo esos 30.000? No. No, ¿por qué no? Porque no son en efectivo ni Ya, no están eso es. materializados. Flujo efectivo, eso es lo importante. Entonces, yo ocupo el costo, yo el valor razonable, yo FIFO, usted el LIFO, nosotros promedio ponderado, HIFO, LOFO, lo que es. Opiniones. El flujo de caja no, el flujo de caja es un hecho. ¿Hay caja o no hay caja? ¿Cuánto vale la silla? Es una discusión filosófica, pero ¿cuánta caja hay? No es una discusión, o está o no está la caja. No se puede ocupar una política contable sobre la caja, porque la caja está nomás. Entonces eso hace una diferencia significativa. Tú dices, si subió de 30.000 pesos, independiente si eso va a utilidades, si eso va a las cosas raras como la reserva, etcétera, lo que uno va a decir es lo siguiente: ¿en qué momento se va a transformar en caja esos 30.000 extra? Cuando se la venda. Eso. Cuando la venda. Y quizás ni siquiera cuando la venda, porque la podría vender a crédito y entonces nunca consigo el efectivo. Entonces fíjense que hay una diferencia temporal entre cuando tú materialices, las utilidades y cuando esos se conviertan en flujos de caja. ¿Se entiende? Y al revés, tú podrías decir, oye, yo la tengo prevendida. Listo, entonces recibí la caja antes de fabricarla. Y podría hacer esa diferencia. Entonces podría ser que toda esta comparación quizá entre el costo y el valor razonable no sea tan problemática si yo solo miro el flujo de caja. ¿Sí? Duda hasta ahí, perdón. Quizá alguien se quedó mucho más atrás. ¿No?
Qué bueno, si no cualquier cosa me detiene. Lo que deberían estar leyendo del marco conceptual quizás sea el control del juez. Primero, la contabilidad va por capa. Tiene dos principios básicos o dos hipótesis fundamentales si lo quieren llamar así. Ustedes crean un negocio, ¿cuándo esperan que quiebre? Nunca. Nunca, listo. Hipótesis de la empresa en marcha. Yo voy a presentar todos los estados financieros de la compañía como si la empresa continuara en marcha. Que quizá uno puede poner en duda eso. Cuando mostrábamos la TAM Airlines, la clase anterior, veíamos que el auditor decía, oye, quizá la empresa podría quebrar porque está en reestructuración, etcétera. Pero en general uno dice, oye, yo invertí en esto, lo quiero como un hijo, esta empresa va a durar hasta siempre, no espero que muera la empresa. Listo. Primera idea. Segundo, la contabilidad está basada en el devengado. Eso implica que las cosas se contabilizan, valga la redundancia, cuando han ocurrido, cuando han pasado, no antes que eso. Entonces te prometo comprar, listo, cuando compre se contabiliza. Las promesas, a menos que sean una obligación presente, no se contabilizan dentro de la compañía. ¿Sí? Después de esa capa, que es lo que más ampara, uno dice hay dos cosas esenciales. La contabilidad debe ser relevante y tiene que mostrar la imagen fiel de la empresa. Entonces, ¿la universidad contará cuánto jabón queda en el baño para subir la matrícula? No. Listo, relevante. O sea que a nadie le importa. Igual que si tú hicieras, por ejemplo, de Quique en propiedades, planta y equipo. Entonces, diría, oye, este es el campus de Viña, este es el campus de Santiago, etcétera. ¿De qué color está pintada la sala? A nadie le importa. ¿De qué color es el auto? A nadie le importa. Computador, a nadie le importa. ¿Se entiende? Los estados financieros deben presentar información que sea relevante y para que sea relevante necesitas dos cosas. Tú puedes confirmarla, entonces yo le digo, oye, compramos un computador, HP, etcétera, que vale tanto, ustedes podrían ir a ver eso. Y yo puedo hacer predicciones, lo que estábamos diciendo en la clase anterior, oye, ¿cuánto va a perder la TAM Airlines? Con la información que está ahí, se pueden hacer predicciones. Eso es relevante. Y además que represente la imagen fiel de la empresa. Eso significa que tú no tomaste el caso optimista ni el pesimista, ocupaste el caso, digamos, neutral. Que además, hasta donde tú sabes, la contabilidad es libre de error. Que eso no quiere decir que sea libre de error. Eso me ha tocado discutir mucho con una clienta en la empresa. No es que la contabilidad tiene que ser perfecta, eso no va a pasar nunca, porque la contabilidad, aunque se mecanice mucho computacionalmente, siempre tiene estimaciones. Entonces, ¿cuánto creen que va a durar la silla? ¿Cuál es la vida útil de una silla? Denme un número. 10 años. 10 años, listo. ¿En 10 años va a desaparecer en el aire la silla? No. No. No, pues entonces nunca le vamos a chuntar, entonces puede tener un error. Pero nadie discute que 10 años es algo que nos parece bien decente como la vida útil, por eso se habla de económica. Siempre el mejor caso del computador, oye, si tú renderiza y eres un arquitecto, le das duro al computador, en 2 años se funde. Pero quizá a alguien le ha durado 5 años, 10 años su computador perfectamente. Entonces dice, oye, la vida útil es económica cuando a ti te produzca los beneficios económicos, fuera que después puede tener otro sentido. Oye, yo me puedo dedicar a pegarle al computador después porque ya no prende. Pero ese no es el sentido económico con que la empresa lo compró. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, que la información sea completa, no te falte algo que es crucial, no sé, la tasa de incobrabilidad, el tipo de inventario, lo que a usted se le ocurra, que sea el caso neutral, no tiene ningún sesgo y que como tú sabes es libre de error. O sea, nadie de nosotros cuando decíamos la semana pasada y en la pizarra vale 300.000, nadie de nosotros puede discutir que es distinto de eso. Si tú sabes que está mala y aún así la presenta, eso es un fraude contable, o es un estado financiero fraudulento. ¿Entiendes? Entonces eso ya es características esenciales que tiene que tener tu información contable. Y finalmente ya puedo tener cosas que van más en la línea de mejorar la información que yo veo. Fíjense que todo esto es para tomar mejores decisiones de negocio.
Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, si yo no les mostraba 2019 y les decíamos el Plaza ganó 10 millones el año pasado, no sé si podrían haberme dicho si eso es bueno o es malo. ¿Se entiende? Entonces, la comparabilidad es sumamente importante. Típico error que comete la prensa. Dice, oh, en la AFP ganaron 50.000 millones de pesos y la ISAPRE ganaron 200.000 millones. ¿Eso es mucho o eso es poco? No sabemos, hay que saber más No detalles. sabemos. Necesito, por ejemplo, ver un año adicional. Entonces te comparas con ti mismo, por eso que los estados financieros siempre se ven al menos 2 años. Y la primera vez que presentan con IFRS se ven 3 años. Entonces tú dices, al menos que el año pasado fue mejor o peor que este. Pero además tú podrías decir, oye, pero yo participo tanto en la industria o Mall Plaza y el Senco Shopping y todos hicieron esto. Tengo la competencia. Entonces mejora la calidad de eso, la comparabilidad. Si tú dices verificabilidad, tú dices, oye, la silla vale 80.000 porque yo llamé a un tasador que es experto, que está inscrito en no sé dónde, etc. O vale 80 porque agarré el catálogo del Home Center y decía que la misma silla vale 80. Listo. Es verificable para usted. ¿Se entiende? Entonces, eso mejora mucho cuando tú dices, oye, nosotros estamos valorizando algo más complejo, una marca. Entonces, la marca, nosotros llamamos a esta empresa que es una experta, proyectó los flujos de caja, el impacto que tiene según el modelo de Greenwald, no sé qué cosa, allá, y llegué al valor. Listo. Entonces, la valorización de lo intangible te explica cómo llegué al valor de la marca. Entonces, que tú pudieras verificar eso. ¿Se entiende? Entonces, si tú dices, oye, teníamos tantas cajas, cada caja vale tanto, más o menos yo puedo calcular el valor del inventario, listo. No llegan al mismo número, insisto, pero podríamos llegar a que la pizarra vale 300 y sin discutir. ¿Sí? ¿Cuándo quieren tener los estados financieros de una empresa que cierra el 31 de diciembre? ¿Fines de febrero? Él, ¿Fines de febrero? ¿No? claro, ahí ya podría haber quebrado. Lo antes posible, o el 2 de enero. Eso es imposible hacer porque necesita juicios, necesitan que estén auditados, necesita que los directores lo firmen, que vaya a la junta accionista. Mientras más grande sea, más problemas tiene para presentar los estados financieros. Pero ojalá lo más rápido posible. Por fines de febrero sonaría súper bien lo que dice Klaus para una sociedad anónima abierta. Las primeras que presentan son fines de febrero. Y es lo más rápido que pueden. La información yo la podría buscar perfecta, pero en 5 años más. Ah, claro. Entonces, cuando la silla se deshaga, entonces ahí vuelvo a calcular la depreciación todos los años y te presento los estados financieros de los últimos 10 años. Es una información inútil. ¿Entiendes? Entonces tú quieres tener la información lo más rápido posible para tratar de tomar esas decisiones. Entonces el concepto de oportunidad es que llegue oportunamente, rápido. ¿Sí? Y la comprensibilidad. Otros activos no financieros no corrientes. ¿Qué es eso? Nadie sabe, ni yo. No se entiende. La contabilidad tiene que decir, oye, mira, lo que incluimos aquí son los sueldos, aquí incluimos los gastos, la depreciación se calcula así, que sea comprensible. Entonces, tú vas a colocar eso para que el que lo lea no le queden dudas. Si le quedan dudas, están mal hechos los estados financieros. Obviamente, claro, si uno no entiende el modelo matemático con que se dice ya un problema del usuario financiero, pero si te lo explica, debiese ser razonablemente comprensible. ¿Se entiende? Entonces, todas estas características podrían hacer que los reportes financieros que se entregan, los estados financieros, sean de mejor calidad. Y esa información te sirva para abrir más sucursales, pagar dividendos, reinvertir en la empresa, comprar o vender activos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, los inversionistas, algunos valores que están observando los inversionistas son decir, mira, yo para que el patrimonio suba, pues se pueden dar dos cosas según la ecuación contable. ¿Qué dos cosas? Que aumente el Que activo suban los activos o que disminuya el pasivo. que bajen los pasivos. Eso es.
¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, o si van a subir activo y pasivo, que el activo suba a una velocidad más alta que la del pasivo. O si van a bajar, que el activo baje más lento a lo que van a bajar los pasivos. Y eso todavía aumenta el patrimonio. Entonces podría ser que los inversionistas están mirando este tipo de cosas, fundamentalmente para incluir en su estimación, en sus predicciones de las acciones, por ejemplo, ese tipo de cosas en que redundan en el patrimonio, en el sentido contable del patrimonio. Entonces, algunas veces uno quiere ver el costo. Oye, ¿cuánto te costó el terreno? ¿Cuánto te costó el auto? ¿Cuánto te costó el programa informático? ¿Cuánto te costaron los inventarios? ¿Cuánta plata presté en la cuenta por cobrar el costo? Otros quieren tasar el activo. Entonces quizás dicen, oye, más bien, ¿cuánto podría obtener ahora? Porque siempre estoy pensando en salirme del negocio. Pero ¿cómo? Si tú dijiste que iba a continuar para siempre. Ah, no, pero evalúo la posibilidad, no es que me retire. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, mira, el costo se supone, y eso lo leen mucho más en detalle en la discusión del costo versus el valor razonable, que es más estable en el tiempo. Porque yo digo, ¿y el así qué le pasa con el paso de los años? Se deteriora. No sé si se deteriora. O sea, Se deprecia, se eso. deprecia. Eso. Entonces la depreciación es el desgaste habitual y lo vamos a reforzar la próxima semana. El deterioro no es habitual, es que se quemó, pero nosotros no esperábamos que se quemara. Entonces, como se deprecia, decimos, mira, si nos costó 50 y dura 10 años, se deprecia 5 lucas cada año y chao. Estable. No cambia en el tiempo. En cambio, tú dices, oye, pero es que ahora no hay de estas sillas y queremos más, subió a 100. Y ahora las produjeron y nadie las quiere. 2. Té rápido. Té rápido un día todos los necesitaban y las empresas se consumían, no sé, 500 a la semana, etcétera. Después era inútil el té rápido y chao. Entonces se vendía por debajo del costo. Bueno, el precio puede variar, entonces puede ser una exageración quizás si tú tienes ese activo con este concepto del valor razonable. Entonces, algunos individuos, por ejemplo, les es fundamental los bancos. En el banco nosotros tenemos que llevar toda la contabilidad al mark to market. Todos los días teníamos que valorizar cuánto era nuestro activo, nuestros pasivos, etcétera, y ver cómo quedaba la posición del banco. Así es la contabilidad de los bancos en general. Entonces uno dice, claro, porque hay un mercado, pues si tú inviertes en acciones y tú dices, oye, tienes 100 acciones de Entel, voy a la bolsa, digo, cada acción de Entel vale 2 lucas, tengo 200 lucas en acciones de Entel. Está clarito lo que hay. Pero tú podrías decir, oye, las acciones, no, tengo un árbol en el patio, hay que medirlo primero porque un activo biológico no, es mucho más complicado. Aquí es fácil, pues bolsasantiago.com y chao. En otros activos es mucho más complejo, entonces tú dices, oye, pero yo podría llamar a un experto. Sí, claro, pero el experto cobra. Entonces una limitación que tienen, en especial las pymes, es que tienen un gasto administrativo para hacer revaluaciones, o sea, el concepto del valor razonable que es mucho más alto. ¿Se entiende? Entonces tú podrías ir por el otro lado. El valor razonable es mucho mejor, porque yo diría, oye, ya no nos conviene más hacer clases, cerremos la universidad, vendamos todas las sillas que nos costaron 50 y que tiene un valor de mercado de 80. ¿Es más cercano que yo las voy a vender a 50 o a 80? ¿A cuánto las voy a vender? ¿A lo que las compré hace 5 años a 50 o a lo que valen ahora 80? 80. 80. Entonces tú dices, oye, la información si quiere ser oportuna tiene que estar más actualizada. Entonces el concepto del valor razonable consiste justamente en actualizar eso. Y ahí uno dice, bueno, hay ventaja y desventaja hacia los dos lados. Y entonces uno diría, oye, es que el valor, si yo tengo el costo de una información súper inútil desde hace 5 años, ya nadie produce esta silla, un activo súper exclusivo, anda a saber tú. Entonces, como que se complementa en que esa política que es más conservadora del costo está como obsoleta. Independiente de si yo digo, oye, la silla vale 50 y esta vale 80 y la revalúo, ¿cuánta caja me produce revaluar un activo? Nada. Yo creo que Nada. Por hasta lo pierde. tanto, el flujo de caja habla por sí solo.
Entonces, por eso que nosotros nos vamos a concentrar mucho hacia el final del curso en el estado de flujo de caja o de flujo de efectivo. Ahí da lo mismo la política contable, si ocupa IFRS, las normas de China, de Estados Unidos, chao, ¿hay caja o no hay caja? Y eso va a demostrar si el negocio es sólido o no es sólido. Entonces, por ejemplo, la estimación de deudores incobrables, que yo creo que estoy basado en el método histórico, saldo de antigüedad de cuenta, el porcentaje de venta a crédito, opiniones, puras opiniones. ¿Hay plata? No, no hay, ya listo, ese es un hecho. ¿Se entiende? Si yo ocupo FIFO, LIFO, si la revalúo, si dura 10 años, 20 años la propiedad planta de equipo, son todas opiniones. Entonces, eso produce que en el fondo uno diría que si hubieran datos como más actuales podría ser súper bueno, pero también tú estás revaluando, dice, oye, quizá ese valor está escondiendo algo si no lo revalúa. Línea aérea. Tengo los aviones que no utilizo o que económicamente no me es viable utilizar. Entonces tú dices, mira, el avión valía 100, le quedan 5 años. Entonces vale 80, vale 60, vale 40, vale 20, vale 0. Pero tú podrías decir, oye, si no lo voy a volar nunca más, ¿cuántos flujos me va a generar? Ninguno. Si yo no voy a volar nunca más un avión, ¿cuántos flujos me va a generar? 0. 0. Entonces, fíjense que si tú vas actualizando y dices, oye, mira, cada vez se ve más negocio, el 80, 60, 40, listo. Eso se actualiza mucho más rápido a que digan, mira, tenía hace 5 años un avión que no deprecié, porque no tenía, que no lo volaba, y se depreciaba por milla, y lo vamos a ver también, se depreciaba por milla, entonces como voló 0 millas, se depreció 0, y de repente dije, oye, no puedo recuperar la plata. Entonces pasa de 100 a 0. Podría ser que el no utilizar el valor razonable no fuera más conservador como uno cree al utilizar el costo. ¿Entiendes? Entonces podría darse, en el fondo estoy ocultando estas pérdidas, la aerolínea si no actualizan el valor de sus aviones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjense. Costo histórico se refiere quizás al costo al que lo compró originalmente, menos lo que se depreció, quizás si hay deterioro, hasta llegar a una especie del valor residual. El valor corriente va más en la línea del valor razonable, y vamos a definir qué es razonable, pero para los activos, o el valor de cumplimiento para los pasivos. Yo prometí pagar pensiones por los próximos 20 años, o yo me comprometí a desmantelar este escáner o a desarmar este proyecto hidroeléctrico, etcétera, y reforestar. Pero eso va a pasar en 40 años más. ¿Cuánto vale cumplir con esa obligación ahora? El valor de cumplimiento. O eventualmente tú dices, ya, pues cuando se rompan las sillas, ¿qué va a tener que hacer la universidad? ¿Comprar más sillas? Comprar más sillas. Pues entonces el costo corriente. Oye, si yo voy y compro sillas equivalentes, que ya no hay estas mismas, pero una muy parecida vale X. Ya, pues ese es un valor que es actual, es ahora, está actualizado. ¿Se entiende? Entonces lo que pasa es que hablamos del costo depreciado, el valor realizable neto, el valor recuperable, el valor razonable, fair value, etc. Too much. Muchos conceptos. Hay que ir a lo básico. Hay un costo, eso podría depreciarse con el tiempo, tiene sentido cuando tú quizás no quieres vender el activo, que era lo que planteábamos al principio. Hay otros casos cuando tú tienes la posibilidad de venderlo o tu negocio depende de los flujos que genera el activo, que quizás tiene más sentido el valor razonable o fair value, que es el concepto en inglés. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, la discusión quizás es inútil, que era uno de los objetivos de aprendizaje que planteábamos al principio. Porque fíjense, cambiamos las sillas y vamos a comprar unas nuevas que valen 90 lucas. ¿Cuánto costaron? Si las compramos 90, ¿cuánto costaron? 90. 90, listo. Si las pudiera vender ahora, ¿en cuánto las voy a vender? En 90. El costo y el valor razonable al principio son exactamente lo mismo. Entonces podría ser que después sigan caminos distintos, pero en un principio no difieren en nada, porque de hecho justamente el valor razonable, el valor al que nadie me obligó a comprar la silla, es justamente el costo inicial. ¿Se entiende? Entonces, y con esto vamos a terminar.
uno tiene jerarquías. Si tú tienes una acción, por ejemplo, dice, oye, tengo el precio de mercado, pues está en la bolsa, listo. Primer nivel, nivel 1. Tú dices, es que las sillas no se transan en el mercado. Podría funcionar el precio de mercado para otros activos. Tú tienes vacas, tú tienes chancho, etcétera, y vas a una feria Tater, sale en Osorno o en Melipilla y las vendes. No hay mercado para las sillas. Ah, listo, mira. Valor de un activo similar o el costo de reemplazo. No hay unas azules, pero hay unas rojas de la misma marca, un activo muy parecido. No, es que el azul es menos cálido, etcétera, no sé, pero es muy parecido. O típicamente así se valorizan los inmuebles. Tú dices, oye, mi casa no se transa en el mercado, pero el vecino tiene una casa más o menos parecida y con algunos ajustes llega un valor. Pero tú dices algo distinto, mira, el edificio A, ¿qué otra cosa se parece al edificio A? Bueno, el B, el C y el D obviamente, pero ¿qué se parece al campus de Peñalolén de la universidad? Al campus de Viña. No. O sea, claro, se parece la infraestructura, pero está en un terreno distinto. Nada se parece. Bueno, entonces, porque nadie podría decir, oye, es que las casas Chuy más o menos no es una estimación buena. Entonces tú dices, no hay un activo similar, paso de nivel 2 y voy a nivel 3. Digo, el valor en uso. ¿Qué es el valor en uso? Yo digo, mira, en la vida útil que le queda al edificio son 50 años, yo proyecto los flujos de caja y creo que esto debería generarme una rentabilidad de X, hay un costo de oportunidad, digamos 10%. Voy castigando esos flujos de caja durante los 50 años, digo, la suma de los flujos mientras lo use es 30 millones de dólares. Listo, ese es el valor en uso. ¿Se entiende? Es más subjetivo porque este dato es objetivo. Tú vas y lo ves y los dos vemos el mismo precio en el mercado, no hay de otra. Este depende de una suposición, de cuánto vamos a generar de ingresos, de costos, etcétera, en el tiempo, de una tasa de descuento, que es lo que más vamos a hacer en matemáticas financieras, y entonces eso tiene cierta subjetividad. Sigue siendo un valor más o menos razonable, llegaríamos a parámetros distintos, pero van bajando de categoría. ¿Se entiende? Y entonces los inversionistas que normalmente están mirando el retorno sobre los activos, el ROA o Return on Asset, o el retorno sobre el patrimonio, el Return on Equity o ROE, están mirando estas cosas, y que era lo que decíamos con Metrogas, oye, tú ganaste 150 sobre 1000 o sobre 2000. Esa es tu rentabilidad, y los 1000 están medio al costo o al valor razonable. ¿Cómo presento esa información? Entonces eso podría ser una diferencia significativa. Y vamos a partir la próxima clase revisando los estados financieros que están en web curso. Y ya vamos a mostrar, por ejemplo, que en el IFASA te presentan los estados financieros distintos y que quizá hay una información más valiosa capturada cuando te digo esto sí va a ocurrir alguna vez más o no va a ocurrir más, y te lo señalizo específicamente en los estados financieros. ¿Dudas? ¿No? ¿En la casa no hay dudas? No, profe. No. Ha sido todo por hoy entonces. Que estés súper bien. Chao, chao. Profe, tengo una consulta, pero no es sobre la clase de hoy, es sobre el control de lectura. Porque en webcurso está el marco conceptual y el NIC, pero está el resumen técnico. Después en el otro webcurso está como el texto completo. No, léanse el resumen, no, es muy latero el texto completo. Ya, eso quería saber. Gracias. Sí. Profe, Chao. Ya, profe. profe, una pregunta. Chao, profe. Chao. Chau, chau. Chao, gracias por la clase. Chao, que estén bien.